Aprendiendo a decir no en el ámbito familiar. En este vídeo nos vamos a ocupar de conocer cuáles son algunas de las estrategias para decir que no a hijos e hijas de una manera positiva. Hablaremos de cuáles son los beneficios de saber decir que no asertivamente, de cuáles son los principales motivos para no hacerlo y os facilitaremos unas reglas a practicar en el hogar para lograr que en el contexto familiar pueda existir una mejor convivencia. Parte de una buena educación es enseñar a decir que no a hijos e hijas. Conviene ponerlo en práctica desde etapas muy tempranas y en momentos apropiados. Se recomienda ponerlo en práctica con ellos para favorecer el control de su conducta y que después se puedan regular por sí mismos. Es decir, que posteriormente sean capaces de reafirmar su posición, sus valores y su conducta. ¿Qué beneficios personales y sociales aporta decir no? Las relaciones interpersonales podrán ser más sanas e igualitarias, al basarse en lo que yo pienso y en lo que yo quiero. Pondríamos en práctica menos conductas de riesgo, como el consumo de drogas, las relaciones sexuales no deseadas, ser víctima de acoso o de ciberacoso, al no dejarse llevar por presiones de otras personas. Mejora la autoestima y el concepto que tenemos sobre nosotros mismos, porque sigo mis deseos y opiniones. Y disponemos de estrategias de negociación y rechazo que evitarán ceder a las coacciones de otras personas. En definitiva, aprender a decir no es clave para sentirnos mejor, para lograr nuestros objetivos y para contar con relaciones sociales más sanas. ¿Por qué nos cuesta decir que no? ¿Cuáles serían los motivos principales? Pueden ser muy variados y se pueden interrelacionar unos con otros. Por ejemplo, un motivo muy frecuente, especialmente entre los progenitores, es que queremos ayudar a nuestros hijos. Confundimos el decir que sí con que somos buenas personas, generosas, empáticas, amables y que esto puede beneficiar a nuestros hijos e hijas. Un segundo motivo está relacionado con la necesidad de aprobación por parte de una persona o grupo. Está muy relacionada con el miedo al rechazo, el miedo a la exclusión, el no ser raro o ser distinta, y esto suele ser especialmente importante en la adolescencia y con progenitores separados. Un tercer motivo haría referencia a la dificultad para reconocer las carencias propias. Podría haber una baja autoestima, una necesidad de perfeccionismo. Yo no lo deseo para mí. Podría ser una frase muy frecuente relacionada con este motivo. Un cuarto motivo hace referencia al alto respeto, a la alta valoración que puedo tener hacia una determinada persona y considero que no se merecen ese no. Un quinto motivo hace referencia al sentimiento de culpa. El decir no nos hace sentir mal, juzgamos esa conducta del no y nos castigamos a nosotros mismos. Un sexto motivo haría referencia al temor a enfrentamientos con otras personas, especialmente aquellas que para nosotros consideramos importantes, y tratamos de evitar conflictos con ellos y ellas. En el contexto familiar, a veces los progenitores ceden a la presión sin una verdadera convicción. Este aspecto me puede llevar a consecuencias no deseadas. Por ejemplo, si hoy le dejo jugar a la consola, mañana será muy probable que también quiera hacerlo, y una norma que estaba establecida puede perder su eficacia. Transmitimos modelos desestructurados o rígidos. Y un aspecto fundamental es que los hijos pueden repetir esas mismas formas de actuación en contextos similares y ante demandas parecidas. La clave en la familia es la comunicación asertiva y un modelo de referencia socialmente habilidoso. ¿Qué estrategias podemos utilizar para decir no a nuestros hijos e hijas? Escucha la demanda concreta hasta el final para conocer lo que nos piden con detalle. No es preciso comunicar el no con rapidez. Si escuchamos atentamente con una verdadera escucha activa, tenemos la posibilidad de conocer con precisión la petición de lo que se nos solicita. Es importante no juzgar ni valorar sin tener toda la información y proponer alternativas a la situación. Tómate un tiempo para pensar en la respuesta y ofrecer argumentos claros, coherentes y concisos. Es preferible postergar, retrasar la respuesta, que hacerlo inmediatamente y en un mal momento emocional, ya que puede producir un deterioro en la relación. No siempre es necesario responder a todo
ni en todo momento. Pon en práctica la empatía. Trata de entender lo que solicita tu hijo y las razones últimas de su demanda, sin dejarte llevar por sus intentos de manipulación o chantaje o por tus circunstancias emocionales inadecuadas, como la ira, el enfado, la tristeza. Favorecerá la comprensión de la situación, el consenso, la cercanía y la cohesión familiar. Explica tu postura con buenas maneras, pero sin justificaciones. Por ejemplo, considero que usar la consola durante la semana te puede distraer de tus tareas escolares y afectar a tu rendimiento. Utiliza un mensaje claro y breve. No lo veo, lo siento, pero hoy no va a poder ser, pueden ser suficientes. Atiende a tu comunicación verbal y no verbal. Mirada firme e intermitente, postura recta, tono y volumen de voz conversacional, gestos de tranquilidad, firmeza en lo expuesto. Hay que ser conscientes de que si el mensaje verbal y no verbal es contradictorio, priorizamos los gestos y actitudes frente a las palabras. Es más importante cómo lo decimos que qué decimos. Valora a tu hijo cuando acepte un no. Es un comportamiento maduro. Tolera la frustración y la demora de las necesidades y deseos inmediatos. Si le refuerzas, es más fácil que lo repita y que lo ponga en práctica en otros contextos y circunstancias. Ante una respuesta negativa, desafiante o persistente, ¿qué es lo que podríamos hacer? Un aspecto importante, el primer aspecto, sería buscar un momento y un lugar más favorable. Si tú o tu hijo os encontráis emocionalmente mal, mejor hablarlo más tarde, cuando ambas partes estéis bien, relajadas, contentas. Un segundo aspecto a tener en cuenta sería no ceder a esas presiones inadecuadas. En ocasiones, los hijos y las hijas tratan de manipularnos, de herirnos, porque nos conocen bien. Es importante estar pendientes para no aceptar su demanda y comportarnos con agresividad o pasividad frente a la situación. Un tercer aspecto sería importante solicitar sus disculpas si ha habido violencia verbal o física. No es tolerable aceptar ningún tipo de agresión en el ámbito familiar. Deberás decidir si va a conllevar alguna sanción y cuál será. En cuarto lugar, persiste en tu respuesta con tranquilidad. No te dejes influir por tus emociones negativas como la ira o el enfado. La relación se puede ver afectada y es probable que te arrepientas de lo dicho o hecho. Puedes utilizar dos técnicas, el disco rayado y el banco de niebla. El disco rayado consiste en que se persiste una y otra vez en el mensaje del no con un tono de voz conversacional. El banco de niebla se caracteriza porque admitimos una parte de lo planteado, pero se mantiene la decisión inicial. Solo aceptamos la parte del mensaje que compartimos y dejamos a un lado los intentos de manipulación. Vamos a poner un ejemplo para poder poner en práctica estas dos técnicas. Imaginaos que vuestro hijo solo puede jugar los fines de semana a la consola. El domingo habéis estado fuera y no pudo jugar y quiere hacerlo hoy lunes. Vuestro hijo persiste una y otra vez, voy a jugar a la consola porque sí, voy a jugar a la consola porque sí. ¿Cómo utilizaríamos el disco rayado? Lo siento, pero los lunes sabes que no se juega a la consola. Lo siento, pero sabes que los lunes no se juega a la consola. El banco de niebla. El domingo no jugué a la consola porque os empeñasteis en ir a ver a los abuelos y era mi día para hacerlo, así que hoy pienso jugar sí o sí, aunque sea lunes. La respuesta que podríais dar sería, en lo referente a jugar hoy con la consola, sabes que no puede ser porque es lunes. Para finalizar, algunos aspectos recordatorios que hemos estado viendo. Enseña desde etapas muy tempranas a decir que no. Practica con regularidad el no asertivo en la relación con tus hijos e hijas. Y valora positivamente la aceptación del no. Esto implica madurez. Saber decir que no facilita tener más capacidad para expresar lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno quiere sin dejarse llevar por las imposiciones de otros u otras.